Yo creo que aquí se han planteado una serie de preocupaciones que a mí me parece que son extremadamente serias, que deben ser tenidas en cuenta en esta discusión y en el trámite de este proyecto, señor presidente. Y yo creo que estas preocupaciones están situadas mucho más allá de la ideología. A mí incluso me sorprende mucho que el presidente Duque y el Centro Democrático, que habían sido críticos en el gobierno del presidente Santos al ingreso de Colombia a la OCDE, ahora hayan cambiado de opinión. Seguramente la visita al Papa tenga que ver con ese cambio de opinión, se ha santificado el presidente Duque. Pero yo creo que, digamos, lo digo ahora seriamente, esta discusión está situada más allá, estimados representantes a la Cámara, invitados por supuesto, a quienes les agradezco por haber venido a traernos su voz y su reflexión desde ángulos muy diversos de la sociedad colombiana que alimentan este debate. Repito, creo que es una discusión que tiene que ver con las condiciones del país y cómo el país se enfrenta al mundo. Ese es el debate que tenemos que dar, porque yo creo que la gran preocupación o la primera gran preocupación que tenemos que tener en cuenta en esta discusión es el viejo asunto de los términos de intercambio, ¿no?, que viene por allá de la discusión que dieron los cepalinos en su momento, ¿no?, sobre cuáles eran los términos de intercambio de economías y de países como los nuestros, con los países mucho más adelantados, mucho más desarrollados desde el punto de vista económico, porque efectivamente nuestras relaciones de intercambio han sido relaciones desiguales. Y esas relaciones desiguales lo ilustraba el amigo de Dignidad Cafetera, ¿no?, que ocurre no solo en el café, sino que ocurre en general con los términos de intercambio de nuestros productos y de nuestras relaciones económicas y comerciales. Entonces, yo creo que esa gran preocupación tiene que ser resuelta de manera, digamos, satisfactoria, ¿no? Y yo me sumo a esa preocupación, porque por supuesto nadie se opone a que nosotros adquiramos, doctor Baena, los estándares de los países más desarrollados, ni tontos que fuéramos. Por supuesto que estamos de acuerdo con que los niveles de desarrollo, con que los indicadores sociales, con que los niveles de ingreso per cápita, con que los niveles de progreso, los estándares de nuestra educación, de nuestros desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, sean comparables con los del primer mundo. Claro que sí, ¿no? Y seguramente resulta muy presentable que ingresemos a un club, ¿no?, o a un grupo de países que tienen esos estándares. El problema es que no tenemos los estándares de los países que hacen parte de ese club, ¿no? Y el otro problema es cómo hacemos para que podamos tener esos niveles y esos estándares. Esa es la gran pregunta. Y entonces aquí nos dicen, no, ingresemos al club para tener esos estándares, para que nos veamos obligados a esos estándares, ¿no? Si de lo que se trata, o si mejor, si aceptamos que el ingreso a la OCDE es sobre todo el ingreso a un club que nos obliga a buenas prácticas. Y en gracia de discusión aceptemos esa definición de la OCDE, ¿no?, que no es más allá de eso, aceptémoslo. Pero el problema es, repito, si logramos los estándares para merecer estar en ese club, o si nos engañamos entrando a ese club creyendo que con pasar esa puerta vamos a obtener los estándares que esos países tienen. Entonces yo quiero dejar esa gran preocupación, ese gran interrogante. Y yo quiero que en el trámite de este proyecto, yo no me quiero negar, digamos, de entrada y por principio, no me quiero oponer, digamos, al proyecto que nos ha presentado el gobierno, pero yo sí creo que en primerísimo lugar tendríamos que resolver ese interrogante. Y lo digo, digamos, más allá de las discusiones ideológicas, con sentido realista, con sentido de nación, con interés de la sociedad, con sentido de interés público, ¿no? ¿Cómo hacemos para que tengamos esos estándares?
Y eso cómo incide en los términos de intercambio, ¿no? Y cómo transformamos los términos de intercambio entre Colombia y el resto de países del mundo, empezando por los países de la OCDE, que es el club al que vamos a entrar. ¿Eso qué significa en términos de transformación de los términos de intercambio con esos países, ¿no? En términos económicos, en términos de intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Segunda preocupación que quiero plantear en este debate, señor presidente: ¿qué implicaciones tributarias tiene para el país el ingreso a la OCDE? Porque se nos está anunciando una ley de financiamiento que es el nuevo nombre que le han puesto a la reforma tributaria. Y yo quisiera saber si la reforma tributaria que nos va a proponer el gobierno se corresponde, ¿no?, o significa el pago de un costo que tenemos que asumir los colombianos por ingresar a la OCDE. Y yo creo que merecemos saberlo con toda claridad, con absoluta claridad, con meridiana claridad, qué significa en términos tributarios, qué implicaciones tiene en términos tributarios el ingreso a la OCDE. Hay otras preocupaciones, señor presidente, como por ejemplo, bueno, aquí se ha dicho, el tema de la cooperación internacional y los países de renta media. Entiendo que la funcionaria del gobierno, la señora viceministra, avanzó en ese punto, pero igual yo creo que siguen habiendo preocupaciones que son importantes. Los estándares ambientales. Nosotros aquí tenemos unas discusiones absolutamente perentorias en tiempos de cambio climático. Cambio Radical, por ejemplo, nos acaba de presentar un proyecto para modificar los licenciamientos ambientales. La Corte Constitucional se ha pronunciado en contra de las consultas populares en temas de minería. Tenemos problemas de explotación minera, por ejemplo, en el caso del oro, que tiene implicaciones ambientales en el páramo de Santurbán, absolutamente, digamos, urgentes de ser debatidas. Usted lo sabe muy bien, doctor Baena, que ha acompañado usted y, bueno, y los colegas del MIRA estos debates ambientales. ¿Qué significa hacer parte de la OCDE, ¿no?, y qué implicaciones tiene en términos de estándares ambientales? Lo decía ahorita, mire, algunos expertos, yo he estado leyendo, yo no soy experto en el tema, pero la ley 152 está en contravía de lo que recomienda la OCDE en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Y entonces explíquenme por qué el gobierno nos presenta este proyecto para su aprobación y al mismo tiempo nos presenta un paquete legislativo que está en contravía de lo que exigen los estándares de la OCDE. Por lo menos un mínimo de coherencia deberíamos pedirle al gobierno, ¿no?, o un mínimo de claridad. ¿Por qué nos colocan, ¿no?, en esta sin salida, digamos, de discutir de si aprobamos o no el ingreso a la OCDE, pero al mismo tiempo hay una agenda legislativa que está en contravía de muchos de los asuntos que aquí nos plantean? Y sí.